Bueno, bienvenido a la clase de irrigación de corazón. En esta clase vamos a hablar específicamente de una manera muy general de irrigación del corazón, cómo serían las arterias y las venas que están drenando e irrigando el corazón. Para eso es necesario introducir el tema con estas preguntas orientadoras. Profundamente, ¿a qué capa del corazón se encuentran los vasos sanguíneos y la grasa acumulada? ¿Qué es la trombosis coronaria y qué consecuencias tiene? ¿Dónde se abren las venas cardíacas mínimas? Estas preguntas al final las vamos a resolver. Vamos a iniciar con las arterias coronarias. Recordemos que las arterias coronarias provienen de la aorta ascendente. La aorta ascendente nace directamente del ventrículo izquierdo. Esta sale por esta región. Vamos a señalarla aquí. Esa sería entonces específicamente la aorta ascendente. Y estamos observando dos arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda es una arteria muy pequeña, su recorrido es muy corto. Si ustedes observan aquí, estamos observando cómo se bifurca en dos, mientras que la arteria coronaria derecha es un poco más larga. Vamos a describir entonces cómo se estarían distribuyendo estas arterias o estas ramas de la arteria coronaria derecha. Del lado derecho vamos a encontrar entonces que la arteria coronaria derecha nos va a dar una rama para el nodo sinusal o sinoatrial, muy importante. Vamos a encontrar una rama atrial de la arteria coronaria derecha que va hacia el atrio derecho específicamente. Vamos a encontrar ramas ventriculares anteriores y vamos a encontrar la rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha. Las ramas septales anteriores, vamos a verlas en esta imagen, proviene directamente de la arteria interventricular anterior. Sin embargo, aunque estas ramas septales anteriores provienen de una rama de la arteria coronaria izquierda, irriga los 2/3 anteriores entre ese septo interventricular que hay en ambos ventrículos, sitio por donde desciende la cruces del fascículo atrioventricular, por donde va a estar pasando el sistema de conducción. En esta imagen quiero que observemos específicamente cómo esa arteria coronaria derecha pues va a estar saliendo directamente de la arteria aorta ascendente. Para que todos nos ubiquemos, esta es una vista external o una vista anterior del corazón, el cual observamos todo eso sería el ventrículo derecho, ese sería el atrio derecho, y vamos entonces a identificar cada una de las estructuras que nos señala. Por ejemplo, escríbeme en los comentarios qué podría ser esa estructura señalada aquí con esa flecha. ¿Qué estructura sería esta? ¿Qué estructura sería esta? ¿Qué estructura sería esta? ¿Y qué estructura sería esta? Todas esas estructuras finalmente son vasos sanguíneos que nos permite observar desde esa cara esternocostal pues todas las arterias que van a estar descendiendo alrededor del corazón. Y aquí tendríamos entonces otras arterias. Todas estas arterias y estos vasos van a nacer directamente de la arteria coronaria derecha y algunas de la arteria coronaria izquierda. Y todas estas diferentes arterias y venas la podemos observar desde una cara esternocostal. Aquí estamos observando unas ramas llamadas rama del cono. Esa rama del cono son arterias, ramas que nacen directamente de la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, específicamente la interventricular anterior, que va a estar dirigiéndose hacia la región del cono arterioso. ¿Listo? Toda esta región sería el cono arterioso y esas ramas se llaman ramas del cono, ¿listo? Del cono arterioso. Pasemos ahora a observarlo desde una vista superior, las diferentes arterias que van a estar saliendo directamente de la aorta ascendente. Aquí estamos observando entonces la aorta ascendente, aquí estaríamos observando la vena cava superior, la aorta ascendente, estamos observando la arteria del nodo sinusal o sinoatrial que nace directamente de la arteria coronaria derecha, estamos observando la arteria coronaria derecha que nace directamente de la aorta ascendente y encontramos la arteria coronaria izquierda que ya nace también de la aorta ascendente. Aquí tendríamos la arteria interventricular anterior que está descendiendo por todo el septo interventricular. Y ahora desde esa cara esternocostal vamos a observar las arterias que nacen directamente de la arteria coronaria izquierda. Para eso entonces vamos a observar cómo la arteria coronaria izquierda desciende, sale directamente de la aorta ascendente y esa tiene una característica que es su recorrido es muy corto y una vez entonces desciende se bifurca en dos. Vamos a ver cómo se llaman esas arterias. Aquí tendremos entonces la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda y la rama marginal izquierda obtusa.
esas arterias son las que van a estar ahora distribuyéndose por todo el ventrículo izquierdo y en este lado encontramos la rama interventricular anterior o la arteria interventricular descendente, la arteria coronaria izquierda. Y aquí estaríamos observando pues cómo esos vasos se van a estar distribuyendo a nivel del ventrículo izquierdo. Aquí encontramos la rama específicamente donde va a estar entre el surco interventricular anterior y cómo se va a estar distribuyendo prácticamente hacia el ápex del corazón. Vamos a observar ahora esa imagen, ¿sí?, desde otra perspectiva y vamos a observar cada uno de los vasos. Por ejemplo, ¿este vaso cuál sería? Déjame en los comentarios. ¿Este vaso cuál sería? ¿Este vaso cuál sería? Cada uno de estos vasos va a tener un nombre. Por ejemplo, esa sería la vena cava superior, esa sería la arteria aorta ascendente y ese sería parte de la arteria pulmonar. Aquí estaríamos observando entonces cómo estaría descendiendo por este lado la arteria coronaria derecha, esa sería la arteria pulmonar y aquí estaríamos observando cómo estaría descendiendo la arteria coronaria izquierda. Aquí estaríamos observando entonces la rama circunfleja, cómo ahora se dirige por todo ese surco coronario para poder girar y poder llegar hacia la parte o hacia la base del corazón. Encontramos la rama marginal izquierda que también desciende por todo el margen del corazón y estaríamos observando la rama posterior del ventrículo izquierdo que ya lo estaríamos viendo desde una cara diafragmática. Y por supuesto la rama interventricular anterior, que es una de las ramas pues que van a estar saliendo directamente de la arteria coronaria izquierda. Y en general todas estas son las arterias, ramas, algunas que vienen de la arteria coronaria derecha y otras de la arteria coronaria izquierda. Todas estas arterias finalmente se van a estar distribuyendo a nivel de los atrios, de los ventrículos del corazón y ahora vamos a verlo desde una vista diferente para poder observar alguna de la continuación de estas arterias. Como por ejemplo, vamos a observar la arteria coronaria derecha como desde una vista, una cara diafragmática, podemos observar sus diferentes ramas, como por ejemplo la rama marginal derecha se puede observar desde esta vista. También podemos observar la rama interventricular posterior o descendente por esta vista, esa cara diafragmática, y encontramos las ramas septales posteriores o interventriculares también distribuyéndose hacia el ventrículo izquierdo. Ahora vamos a observar la rama circunfleja, la arteria coronaria izquierda, cómo desciende. Ahora se dirige hacia el margen izquierdo del corazón como rama marginal izquierda. Encontramos la rama posterior del ventrículo izquierdo que también se observa desde una cara diafragmática. Esa es una vista, una cara diafragmática, al cual estaríamos observando esas arterias coronarias cómo se están distribuyendo. Aquí encontramos la arteria circunfleja, esa sería la vena cava inferior, eso sería parte de los atrios, eso serían los ventrículos. Y aquí estaríamos observando entonces parte de la arteria circunfleja específicamente del lado izquierdo, ¿listo? Estaríamos observando la arteria posterolateral derecha, que es una ramita de la arteria interventricular posterior. Encontramos la marginal izquierda, encontramos la arteria ventricular posterior y encontramos la arteria del nodo atrioventricular, que también se estaría observando desde esa perspectiva. La arteria coronaria derecha que ya está descendiendo y ahora observamos la arteria interventricular posterior como está pasando por en medio de ambos ventrículos y finalmente la arteria marginal derecha. Esta vista la estaríamos observando desde una cara diafragmática en un corazón recientemente diseccionado. Desde esta perspectiva estamos observando ahora en conjunto todas las arterias coronarias. Todas las ramas de estas arterias coronarias desde una cara diafragmática. Aquí tendríamos entonces la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, la rama marginal izquierda, la rama posterior del ventrículo izquierdo. Encontramos las ramas septales posteriores interventriculares, la arteria coronaria derecha, la rama marginal derecha y la rama interventricular descendente. Ahora pasemos a las venas. El drenaje venoso del corazón se da un poco diferente como en las arterias. Habíamos descrito que las arterias nacían directamente de la aorta ascendente. Ahora vamos a hablar que las venas ya no nacen de la aorta ascendente, sino que van a estar drenando hacia los atrios, específicamente hacia el atrio derecho.
o hacia el seno coronario. Ese es como su fin. Por esto el drenaje es al revés. Ya no hablamos de un vaso grande, el cual va a estar llegando hacia la mayoría del tejido cardíaco, sino que es al revés. Del todo el tejido cardíaco, ahora desciende y va a estar drenando hacia el seno coronario o hacia el atrio derecho específicamente o hacia las cavidades del corazón. Vamos entonces a iniciar con la vena cardíaca magna o mayor. Esa es una vena que se caracteriza porque está pasando por el mismo recorrido que la arteria interventricular anterior. Esta vena asciende por todo ese surco interventricular anterior y ahora pasa por todo el seno coronario hacia el atrio derecho específicamente. O sea que su fin va a ser llegar al atrio derecho para poder llegar toda esa sangre, drenar toda esa sangre desoxigenada del corazón y pueda oxigenarse hacia los pulmones. Encontramos la vena cardíaca parva o menor. Esta va a estar entonces pasando muy cercano por la vena marginal derecha y también va a estar drenando directamente hacia el seno coronario. Tenemos algunas venas concomitantes como las venas cardíacas anteriores del ventrículo derecho, que aquí también se observan las venas cardíacas anteriores del ventrículo derecho, que va a estar drenando directamente hacia el atrio derecho o en su defecto hacia el seno coronario. En esta imagen ahora nos representan el seno coronario, que de pronto si no sabían dónde se encontraba, se encuentra desde una vista posterior o desde una vista diafragmática o desde la base, ¿listo? Aquí estaríamos observando entonces el seno coronario. Recordemos que ese es el fin del drenaje de casi todas las venas del corazón. Hay algunas que drenan directamente hacia el atrio derecho y otras drenan directamente hacia el seno coronario. Entre esas encontramos entonces la vena cardíaca magna o mayor, como pasa por el surco del seno coronario y llega justo al seno coronario, aquí donde estoy señalando. También podemos observar cómo la vena posterior del ventrículo izquierdo también se observa cómo estaría drenando hacia el seno coronario. Encontramos la vena marginal izquierda que también va a estar drenando directamente hacia el seno coronario. Y estaríamos observando la vena cardíaca media que pasa por todo el surco interventricular posterior, muy cercano concomitante a la arteria interventricular posterior, y ahora drena directamente hacia el seno coronario. Y además encontramos la vena cardíaca parva o menor que también pasa por todo ese surco coronario y ahora drena hacia el seno coronario. Chicos, es muy importante que ustedes puedan entender que el corazón necesita también oxigenarse. Sus miocitos también necesitan oxígeno para poder funcionar. Por lo tanto, el corazón necesita ser drenado, o sea, toda la sangre venosa, drenado directamente hacia la cavidad derecha del corazón para que ésta pueda expulsarlo hacia los pulmones y en los pulmones se puedan oxigenar. Entonces, finalmente el ciclo cardíaco a nivel del sistema venoso es importante también en el corazón porque desde esta cara diafragmática podemos observar algunas de las estructuras venosas que habíamos descrito anteriormente, como el seno coronario. Esa es una vista desde el diafragma, ¿sí? Una vista inferior. Aquí tendríamos la vena cava inferior, ese sería el seno coronario, y esa sería la vena cardíaca media que pasa muy cercano por el surco interventricular posterior. Recordemos, todo es el drenaje venoso finalmente llega al seno coronario o al atrio derecho para poder continuar el ciclo cardíaco hasta los pulmones. De los pulmones se regresa al corazón y poder oxigenar como tal las células. Finalmente hemos llegado a las respuestas de las 3 preguntas orientadoras que inicialmente habíamos descrito. Vamos a responder entonces a esas preguntas. Profundamente, ¿a qué capa del corazón se encuentran los vasos sanguíneos y la grasa acumulada? Específicamente en el epicardio. El epicardio hace parte de una de esas capas que contiene el corazón. El corazón tiene entonces epicardio, miocardio y endocardio. En cada uno de estos tejidos va a tener una configuración diferente y específicamente en el corazón esta región va a estar acumulada de grasa. Vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la trombosis coronaria. ¿Qué es la trombosis coronaria y qué consecuencias tiene? La trombosis coronaria hace referencia cuando las arterias coronarias que acabamos de describir se llenan, ¿sí? O empieza a acumularse específicamente una placa de ateroma. Esa placa de ateroma normalmente es colesterol y algunos otros compuestos de lípidos, el cual se pega a esa íntima de esa capa interna de estos vasos y pues obviamente al estar
llena de lípidos y esa placa ateroma, pues el funcionamiento de la irrigación va a ser afectada. Entonces, por lo tanto, la trombosis coronaria finalmente se puede traducir como el famoso infarto agudo del miocardio. En ese sentido, pues es necesario por eso mantener nuestras arterias sin ese tipo de placa de ateroma. Y finalmente, ¿dónde se abren las venas cardíacas? Esas van a estar proveniendo directamente del miocardio y drenan directamente hacia las cavidades, específicamente hacia el seno coronario y principalmente hacia los atrios, donde se abren las venas cardíacas mínimas. Las mínimas van a abrirse directamente hacia las cavidades y principalmente hacia los atrios. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, comparte y coméntame en los comentarios las dudas e inquietudes y las respuestas a las preguntas que habíamos hecho anteriormente. Nos vemos en otra ocasión.